donde nos toca a nosotros vivir la vida del verdadero discípulo de Jesucristo. Y ese es el tema que queremos abordar el día de hoy. Y quisiera iniciar pues hablándoles un poquito de la lectura y especialmente de un género que me gusta bastante y es el género de la ciencia ficción. Seguramente algunos de ustedes habrán leído libros de este tipo, también hay muchas series y películas de este tipo, de la ciencia ficción. Y dentro de ese género hay un grupo de libros o series o películas que se centran en un personaje que cambia de mundo. Puede ser que va a un mundo alternativo, puede ser que viaja en el tiempo, hacia el pasado o hacia el futuro. El punto es que por alguna razón se encuentra en un mundo que es diferente. Y normalmente el héroe, el personaje principal, llega a una situación nueva, un mundo nuevo, donde hay, donde hay más opresión, donde hay menos libertad, donde los valores, las costumbres, las leyes son diferentes. Y en ese contexto, él intenta ser de influencia. Él busca que las personas de ese mundo adopten los valores que él trae, que normalmente pues, son más los nuestros, ¿verdad? Los derechos humanos, la ética, la integridad, etcétera, etcétera. Y entonces tiene que luchar contra los valores de ese mundo, muchas veces opresivo y totalitario. Ahora, es interesante en una película ver eso. Y dices, bueno, hermano, ¿pero qué tiene eso que ver con Lucas y la vida de un verdadero discípulo? Bueno, tiene mucho que ver porque en el pasaje de hoy lo que vamos a encontrar es que Jesús, quien viene de un mundo diferente al nuestro, viene del reino de los cielos, Él viene a la tierra y en este pasaje tenemos el inicio de una enseñanza de Jesucristo, donde Él está buscando contagiar a sus discípulos de sus creencias, de sus valores, de sus conductas. Y esos valores y esas conductas son completamente diferentes a las de este mundo. Y los discípulos de Jesucristo van a tener que decidir si ellos creen lo que Jesucristo les dice, si ellos van a tener las mismas prioridades de Jesucristo, si ellos van a adoptar conductas de Jesucristo, que son tan diferentes que van a generar rechazo por las personas que los rodean. Eso es lo que Jesucristo viene a hacer. Y lo que vamos a encontrar en este sermón, en todo este sermón, no solamente este sermón, en todo el sermón de Jesucristo que estaremos viendo esta semana y las próximas semanas también, lo que vamos a encontrar es que hay personas que dicen ser seguidores de Jesucristo y viven igual que el mundo. Y eso pasaba en el tiempo de Jesucristo y eso pasa también en nuestro tiempo igual. Ahora, recuerda un poquito el contexto. ¿Recuerda lo que viene sucediendo en los últimos capítulos? Capítulo 4, capítulo 5, Jesucristo tiene una serie de conflictos, 5 conflictos con los fariseos. Los fariseos eran la élite de su día, era un grupo pequeño, unos 6,000 hombres aproximadamente. Pero a pesar de ser un grupo pequeño, tenían una influencia desproporcionada. ¿Por qué? Porque eran considerados los santos, eran considerados los religiosos, los que Dios verdaderamente aprobaba. Normalmente eran hombres de riqueza y de influencia, por tanto. Y entonces Jesucristo entra en conflicto con ellos, porque ellos, a pesar de su aparente religiosidad, ¿qué son? Son personas de este mundo, con valores y conductas de este mundo, y chocan con los valores nuevos que Jesucristo trae. Entonces Jesucristo entra en choque con ellos, y de entre sus seguidores, entonces Jesucristo llama a 12 hombres para ser sus apóstoles. El pastor Daniel predicó sobre esto la semana pasada. Ahora, es curioso que Lucas los llama no discípulos, sino apóstoles. ¿Por qué? Porque en estos capítulos, cuando Lucas dice discípulos, se está refiriendo no a los 12 discípulos como nosotros los pensamos, sino que se está refiriendo a los seguidores en general.
Entonces, de entre aquellas personas que dicen ser seguidores de Jesucristo, Él escoge a 12 hombres para ser ese núcleo, ese grupo especial. Y ahora que los ha escogido, Jesucristo quiere explicarle a esos 12, pero también a los discípulos a su alrededor y también al mundo que se opone a Él. Jesucristo quiere explicarles cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuáles son sus conductas. Los valores, las conductas del verdadero discípulo de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo va a explicar. Y existe el problema que ya hemos mencionado. ¿Cuál es el problema? ¿El problema que existía entonces? El problema que existe hoy. El problema que puede existir aquí entre nosotros también. ¿Cuál es? Decimos ser discípulos de Cristo, pero vivimos como el mundo. Decimos ser seguidores de Jesucristo, pero vivimos como el mundo. Decimos que Cristo es nuestro Rey. De hecho, al final de este sermón, Jesucristo les va a preguntar, ¿por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y puede ser que también entre nosotros hay personas que dicen ser seguidores de Jesucristo y no hacen lo que Jesucristo dice. Y por tanto, no son realmente seguidores de Jesucristo. Y lo que vamos a encontrar es que si tú vas a seguir a Jesucristo, tu vida va a ser radicalmente diferente. Tan diferente que pudiera parecer que los valores, las creencias y las conductas que tú tienes vienen de otro mundo. Pareciera ser. Porque realmente es así. ¿Por qué? Porque perteneces al reino de Dios. Entonces lo que vamos a encontrar en el pasaje el día de hoy es lo siguiente. Esto es lo que quiero que te lleves. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, vives de una manera radicalmente diferente. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesucristo, vives de una manera que es radicalmente diferente a las personas que te rodean. Ahora, esto nos choca porque la mayoría de nosotros queremos ser seguidores de Jesucristo, pero también queremos ser aceptados. No queremos que nuestros familiares, nuestros vecinos nos vean como los locos, como los exagerados, como los fanáticos. Pero Jesucristo dice, si tú eres mi discípulo, tu vida va a ser radicalmente diferente a la vida de las personas a tu alrededor. Y entonces, si esto es cierto, hermanos, pone sobre nosotros alguna presión, ¿verdad? Porque estamos ante una situación donde pudiéramos decir, incluso pensar, que realmente somos discípulos de Jesucristo y no serlo. Entonces, ¿cómo podemos saber que sí lo somos? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cuáles serán las evidencias de que realmente somos seguidores de Jesucristo? Y eso es lo que queremos considerar. Queremos preguntarnos cómo vive un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Qué le caracteriza? ¿Cuáles son las evidencias en su vida que le van a poder saber que realmente es seguidor de Jesucristo? Y es interesante porque aquí en este pasaje Jesucristo describe cómo es el discípulo de Jesucristo, especialmente enfocándose primero en sus actitudes, los valores de su corazón. Y lo que Jesucristo va a decirles es que, mira, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, tú debes de evidenciar actitudes impactantes. Si eres verdadero discípulo de Jesús, evidencia en tu vida actitudes que son impactantes. ¿Por qué serán impactantes? Porque son diferentes. Porque no son habituales. Jesucristo comienza con las bienaventuranzas. Ahora, nosotros todos estamos muy familiarizados con las bienaventuranzas del contexto de Mateo. Mateo da 8 o 9 bienaventuranzas, dependiendo cómo las clasifiques.
Pero menciona la palabra bienaventurados 8 veces. Aquí Lucas escoge 4 bienaventuranzas. Y estas palabras que él usa, esa palabra bienaventurado, es una palabra muy bonita, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Muchas veces la traducción que damos es doblemente feliz. Es una traducción más o menos, no es la mejor traducción. La palabra realmente significa dichoso, bendecido en gran manera. Eso es lo que realmente significa la palabra. Bendecido en gran manera o dichoso en gran manera. Y Jesucristo entonces va a describir a sus discípulos como personas que son bendecidas en gran manera, dichosos en gran manera. ¿Y qué dice Jesucristo acerca de la situación de sus discípulos que son bendecidos en gran manera? Jesucristo comienza y dice, bienaventurados, dichosos, bendecidos en gran manera los... Y estoy seguro que ninguno de nosotros hubiera dicho la siguiente palabra que Jesucristo dijo. ¿Qué dijo? Bienaventurados los pobres. ¿Cómo? Los pobres, dichosos en gran manera, bendecidos en gran manera, que es lo que nosotros nos imaginamos. El que es bendecido en gran manera es rico. Así es lo que nosotros pensaríamos. La bendición de Dios se debería de demostrar en la vida de la persona, en riquezas, en prosperidad. Y Jesucristo entonces aquí dice algo que es radicalmente diferente a lo que nosotros esperaríamos. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es curioso todo lo que Jesucristo dice, porque no es lo que nosotros esperaríamos. Bienaventurados, dichosos los pobres. En el contexto judío esto era todavía más sorprendente. ¿Por qué? Porque los judíos entendían, por su lectura de la ley, que el que tenía la bendición de Dios iba a tener riquezas, iba a tener prosperidad, y apuntaban a pasajes específicos como Deuteronomio 28, las bendiciones de la ley. Ahora, no solamente ellos consideraban que Dios daba bendición, ellos consideraban que si tú eras rico era porque tenías la bendición de Dios, porque tú estabas obedeciendo la ley. Entonces el mérito era tuyo. Por tanto, ¿qué significaba eso si tú eras pobre? Si tú eras pobre, era porque habías hecho algo que desagradaba a Dios. Por tanto, la culpa era tuya también. Era una señal del desapruebo de Dios. Entonces Jesucristo aquí describe la situación de estas personas, la situación de estos pobres, y los llama dichosos, pero no solamente llama a los pobres dichosos, sino llama a los hambrientos dichosos, y a los que lloran dichosos, y a los que son marginados y rechazados. Todos ellos son dichosos en gran manera. Ahora, nosotros sabemos que Lucas hace un énfasis muy grande sobre la pobreza, sobre las personas marginadas, los samaritanos, las mujeres. Todos esos son grupos menos privilegiados en la cultura del Nuevo Testamento. Pero quisiera que nosotros entendiéramos que Jesucristo no está haciendo un argumento sociocultural. No está haciendo un argumento acerca de la justicia social. No está diciendo, pobre igual a bueno. Rico igual a malo. Eso es lo que nos dicen muchos en nuestra sociedad del día de hoy. No, Jesucristo está haciendo un argumento espiritual. Y lo sabemos por qué. Bueno, Mateo le agrega una frase a muchas de las bienaventuranzas que Lucas no tiene. Entonces, cuando Mateo escribe acerca de los pobres, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Entonces, Mateo nos deja muy en claro que Jesucristo está hablando de cualidades espirituales. No está hablando no tanto de tu condición material, sino de la condición de tu corazón. Eso es lo que está describiendo. Y Lucas también, lo vemos aquí en el pasaje, porque más adelante dice que seremos bienaventurados cuando nos rechazan, no por ser pobres, sino nos rechazan por causa de su nombre. Ese es el punto que causa la distinción y la división. Entonces, Lucas nos está hablando ¿de qué? Nos está hablando del corazón, nos está hablando de la actitud. Y lo que encontramos aquí es que Cristo va a describir las actitudes sorprendentes del discípulo verdadero de Cristo. Eso es lo que encontramos en estos versículos. Las actitudes que caracterizan al verdadero discípulo de Jesucristo. Y cuando Jesucristo habla de pobreza, no está hablando de su situación económica principalmente, está hablando de la humildad de su corazón. La humildad de su corazón. Cuando Jesucristo habla del pobre, está hablando del pobre en espíritu. Ahora, la palabra pobre es interesante porque hay diferentes palabras en el griego que pueden describir pobreza. Pero la palabra que usa aquí, Lucas, la misma palabra que usa Mateo en Mateo capítulo 5. Y es una palabra que habla de la pobreza extrema y absoluta. Es una persona que está completamente destituida de todo bien material. No es el pobre que apenas sale adelante y apenas tiene de qué comer. No, es el pobre que no tiene absolutamente nada. Y el verdadero discípulo de Jesucristo se mira a sí mismo y entiende que él no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Él no tiene ningún mérito en sí mismo, que él no tiene ninguna buena obra que hacer que puede conseguir la bendición y el apruebo de Dios. Él es pobre, absolutamente pobre, no tiene nada. De hecho, él entiende que sus mejores obras de justicia no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es lo que él entiende. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente somos así? ¿Cuántos de nosotros realmente nos vemos como personas que no tenemos nada que ofrecer a Dios? Yo me atrevería a decir que esa actitud no es muy común, incluso entre los que estamos aquí esta mañana. La mayoría de los que estamos aquí podemos pensar que tenemos algo que ofrecerle a Dios, que tenemos algo que nos ha hecho destacar, que tenemos algo que nos atrajo a Dios. Tenemos algo, quizás nuestra inteligencia, quizás nuestra fe, quizás nuestras buenas obras. Hay algo en nosotros que nos podemos ofrecerle a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Lo que Dios nos dice es que nosotros somos pobres, estamos destituidos de cualquier buena obra. Esa es nuestra realidad. El verdadero discípulo de Jesucristo tiene esta actitud. Es humilde porque sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios. ¿Te caracteriza? No solamente va a ser humilde, pero también tiene un anhelo por el reino. Dice que tiene hambre. Pero no es hambre física solamente, es un hambre de justicia. ¿Y dónde vamos a tener esa justicia? Solamente la vamos a conocer cuando venga el Mesías y establezca su reino perfecto. Entonces, al tener hambre, lo que tenemos es un anhelo por la venida del Mesías y el futuro reino que Él va a instituir. Eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, ese anhelo por la justicia futura le hace vivir hoy buscando primeramente el reino de Dios. Le hace vivir hoy de una manera justa. ¿Sabes, hermanos? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que nos vaya mejor económicamente? Es probable que la mayoría de nosotros tenemos eso como una sensación muy, muy grande en nuestra vida. Quisiera poder tener un mejor trabajo, pudiera desear, anhelo que me asciendan, que en el nuevo año me incrementen el salario y anhelamos eso. Te pregunto si tienes el mismo anhelo por la justicia de Dios. Si es igual de importante para ti vivir de una manera que agrada a Dios, que refleja su justicia. Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros.
también nos dice que el verdadero discípulo de Jesucristo llora. Su anhelo por el mundo venidero le hace llorar. Está en un mundo quebrantado, observa el mal, experimenta el mal, sufre el mal. Vivimos en un mundo donde parece que la injusticia domina, el pecado nos oprime, donde la muerte nos sacude constantemente y eso hace que nosotros lloremos, que tengamos una sana insatisfacción con este mundo. Y lloremos, y no solamente lloremos por el mal de otros, pero lloramos por nuestro propio mal también. Sabemos que nosotros no somos perfectos y entonces lloramos por nuestra lucha con la carne también. Te pregunto si esto es natural para ti. Para la mayoría no. Algunas personas quieren disfrutar del pecado. No lloran por la injusticia, sino participan en la injusticia. Eso es lo que les caracteriza. A veces nosotros no lloramos por nuestro pecado. Lo que hacemos es justificar nuestro pecado, excusar nuestro pecado, dar razones por qué no pasa nada, por qué no es tan grave o por qué es que todo el mundo es así o incluso yo soy mejor que otras personas. Pero el verdadero discípulo de Jesucristo llora por su propio mal y por el mal de otras personas también. El verdadero discípulo también demuestra otra actitud que es muy, muy impactante, y es que él muestra gozo ante la persecución. Él muestra gozo ante la persecución. Recuerda que Jesucristo y sus discípulos están siendo marginados y rechazados por la élite. Estoy seguro que los discípulos, cuando llegaron a pensar que Jesús era el Mesías, estaban seguros que un día iban a ser aclamados, iban a ser reconocidos por todos los judíos. Esa era la expectativa que ellos tenían. Y de repente, sorpresa, Jesucristo les dice: prepárense, porque lo que viene sobre el verdadero discípulo de Jesucristo es rechazo. Es sorprendente la cantidad de palabras que usa Lucas para describir lo que pasa. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, cuando os vituperen, que es hablar mal, insultar, cuando os desechen. Eso es lo que caracteriza y lo que es la experiencia muchas veces del Hijo de Dios: marginación, opresión, incluso persecución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vives en este mundo, pero tus valores son de otro mundo. Y por tanto este mundo no los comprende, no los entiende, no los recibe, los rechaza, los oprime, los persigue. Esa es la experiencia. Y de hecho siempre ha sido la experiencia. ¿Qué dice que le pasaba a los profetas? Los profetas que traían la palabra de Dios eran rechazados, aunque hablaban la palabra de Dios. ¿No tenemos una sensación de que si nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces las personas nos van a creer, nos van a aceptar y debería irnos bien? ¿Qué le pasaba a los profetas de Dios? Bueno, un profeta que ya hemos conocido aquí en Lucas, le mocharon la cabeza. Juan el Bautista. Pero eso es ser dichoso en gran manera. Y debería entonces provocar gozo en nosotros cuando nos rechazan por causa de Cristo. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción cuando te marginan o maltratan? ¿Cuál es tu reacción? ¿Es gozo? El verdadero discípulo de Jesucristo responde con alegría, responde con gozo. Ahora es interesante porque Jesucristo ha estado describiendo la condición de estas personas, pero más el corazón de estas personas. Pero conforme va explicando eso, también explica cuál es su destino. ¿Y qué es lo que vemos acerca de su destino? Bueno, nos dice que bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros
es el reino de Dios. Ese es su destino. Ahora, me llama la atención que no solamente dice será el reino de los cielos o el reino de Dios. No, dice es. A vosotros os pertenece ya. Ya son ciudadanos del reino. Y a pesar de eso, ¿qué viven en esta tierra? Están viviendo dificultad, aflicción, hambre, lamento, rechazo. Eso es lo que ellos experimentan. Pero porque son hijos de Dios, verdaderos discípulos de Jesucristo, ellos van a estar en el reino donde serán saciados. Ese hambre de justicia será saciada. Ese lloro, sus lágrimas serán secadas. De hecho, nos dice Isaías 61 que el Mesías consolará a todos los enlutados y convertirá el luto de los afligidos de Sión en óleo de gozo y en manto de alegría. Qué bonito, ¿no? Pero eso no lo vas a conocer en este mundo. Porque en este mundo tus valores, que son diferentes a los valores de este mundo, te llevarán a tener conflicto, sufrir aflicción, rechazo o incluso persecución. Pero eso el verdadero discípulo está dispuesto a hacerlo, porque un día él reirá. Un día su lamento se convertirá en baile. Un día su lloro se convertirá en risa porque tendrá la reivindicación divina, donde Dios demostrará que ellos son realmente los verdaderos discípulos de Jesucristo. Ahora, yo te pregunto si estas cosas que estamos viendo en la pantalla realmente caracterizan tu vida. Esa humildad, ese anhelo por el reino, ese lamento por el mal, ese gozo incluso en la persecución. Si eres un verdadero discípulo de Jesucristo, esto debería de caracterizarte. ¿Y sabes lo que no debería de caracterizarte? Lo que sigue. Lucas hace algo que Mateo no incluye. Y él nos provee el contraste. Primero nos habla de las bienaventuranzas, las bendiciones, y luego nos presenta los ayes. Los ayes son el juicio, la destrucción, la ruina de Dios sobre estas personas que están demostrando unas actitudes muy naturales, explicables, entendibles para cada uno de nosotros humanamente. Pero son las actitudes de los falsos discípulos de Jesucristo. Los describen los versículos 24 al 26. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, cuando nosotros leemos la descripción de la vida de estas personas, todos nosotros diríamos, ¡qué genial! Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero riquezas. Yo quiero estar saciado. Yo quiero reír. Yo quiero ser popular y aceptado. Por supuesto que se nos hace atractivo y más en el contexto judío, donde ellos entendían que todas estas cosas las podían obtener con el favor de Dios, si obedecían la ley de Dios por su mérito propio. Eso es lo que podemos ver aquí entre estas personas. Ellas pensaban que si eran ricos era porque habían ganado el favor de Dios. Y entonces casi siempre con la riqueza en el contexto judío lo que le acompañaba era un profundo orgullo por su éxito. Un profundo orgullo por su éxito. Mira lo que yo he ganado. Mira lo que yo he logrado. Mira lo que yo tengo. Yo soy una buena persona. Yo soy un buen seguidor de Dios. Pero la persona que está llena de orgullo, ¿sabe lo que le dice a Jesucristo? Disfruta. Disfruta la hora. Porque lo que viene no te va a gustar. Lo que viene
es juicio, es ay. Juicio, ruina, destrucción. Eso es lo que te espera por tu orgullo. Jesucristo también dice que el falso discípulo está saciado. Y creo que no solamente habla de su hambre, sino habla de su corazón. Él está satisfecho con su condición. Le gusta su vida. Su vida terrenal es tan buena que no tiene un anhelo por el mundo venidero. Todo es tranquilo, todo le va bien. Y entonces él dice, este mundo está bien. Ahora, ¿cuál será el destino de una persona que no anhela el mundo venidero? Será juicio, destrucción y ruina. Eso es lo que vendrá sobre él. Pero no solamente está satisfecho con su condición terrenal, Jesucristo también nos dice que el falso discípulo ríe. ¿Por qué ríe? Porque le va bien. Porque está viviendo la vida soñada. Y entonces él está encantado con su situación. Otra vez recuerda, para el judío del primer siglo, te va bien, Dios te ha bendecido. Entonces él no necesita el reino venidero. Pero Jesucristo le dice, mira, ¿te sientes satisfecho? ¿Te sientes encantado con este mundo? Estás expuesto al juicio de Dios. Estás expuesto al juicio de Dios. El último ay que Jesucristo presenta nos habla de su aceptación. ¿Qué pasaba? ¿Eras rico? ¿Eras aparentemente religioso, bendecido por Dios? Y eso provocaba la admiración de las personas. Los fariseos, aunque eran muy poquitos, eran el grupo más popular entre las multitudes. Los judíos rechazaban a los saduceos, no les gustaban los exagerados celotes. Pero los fariseos eran los buenos. Nos parece inconcebible a nosotros. Pero en ese mundo los fariseos eran los buenos, eran los aprobados, los que la gente admiraba. Y eso es lo que vemos. Estas personas, los falsos discípulos de Jesucristo, usaban su riqueza, usaban su prosperidad para ser admirados por su entorno. Ahora, esto no nos sorprende, porque están viviendo conforme a los valores de este mundo. La gente de este mundo comprende sus vidas y aplaude sus vidas y suspira por tener esa vida que ellos tienen. Pero ¿sabes lo que Jesucristo les dice? Mira, tu riqueza, tu saciedad, tu felicidad, tu admiración y popularidad, nada de eso muestra que tienes el apruebo de Dios. ¿Entiendes eso? Nosotros también asociamos la prosperidad con la bendición de Dios. No van juntos. No van juntos. De hecho, ¿qué hacían estas personas? Aplaudían a los falsos profetas. Piensa en qué hacían los verdaderos profetas. Llegaban y señalaban el mal, la injusticia, la hipocresía, la religiosidad externa de los judíos. ¿Eso era aplaudido por la élite? No. Ellos perseguían a esos profetas. Pero venían otros profetas que les decían, oh, Dios te bendiga, el favor de Dios está sobre ti, mira todas las bendiciones, mira todas las riquezas que tienes, Dios aplaude tu vida. A esos profetas, esos sí los queremos. Estaban aplaudiendo a los falsos profetas. Los celebraban. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas los halagaban, los adulaban, los aplaudían. Eso sí. Pero la verdadera palabra de Dios, no. De hecho, ¿qué están haciendo con Jesucristo, que es el gran profeta, que es la palabra encarnada? Lo están rechazando y lo van a crucificar más adelante. Ahora, hermanos, entiendan esto. Lucas no está haciendo un argumento socioeconómico. Está haciendo un argumento espiritual. Está hablando del corazón. Eso es lo que Lucas tiene
en mente. Ahora, piensa en el cuadro, que hemos hablado del verdadero discípulo y del falso discípulo. Piensa en el cuadro contrastante que nos pinta. Vamos a resumir un poquito todo lo que hemos dicho. El verdadero discípulo de Jesucristo a menudo es pobre económicamente. Incluso puede padecer hambre física y situaciones difíciles que le llevan a llorar. Frecuentemente va a ser marginado por la élite de la sociedad. Pero lo que le caracteriza en su corazón es ser una persona de humildad, que tiene un profundo anhelo por las cosas de Dios, que está quebrantado por el pecado de otros y el suyo propio, y que frecuentemente es rechazado por causa de Cristo, porque enseña y predica y promueve los valores de Cristo, de la palabra de Dios. Esa es su vida. Y choca con el mundo presente porque está predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es su destino? El reino de Dios, donde será saciado, donde reirá y será aprobado por Dios. Ese es el verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Qué tal el falso? El falso discípulo, un contraste total. Sí, tiene una religiosidad superficial. Pero esta persona frecuentemente, porque vive conforme a los valores de este mundo, es una persona que muchas veces vive una vida cómoda. Es una persona que está saciada, está satisfecha con su vida en este mundo, disfruta de esta vida terrenal y se ríe. E incluso muchas veces es popular y es aceptado por las personas a su alrededor. Y en su corazón, ¿qué hay? Hay un orgullo porque está convencido que él lo ha logrado. Está convencido que Dios le ha aprobado por sus méritos personales y tiene el favor de Dios, él piensa. Por tanto, está orgulloso y no necesita de Dios y no necesita el mundo venidero, sino que está contento con este mundo. Y cuando alguien viene y empieza a citarle la palabra de Dios y no le gusta lo que está diciendo, a esa persona la aparta, la silencia. ¿Por qué? Porque él está convencido que tiene el favor de Dios. Hermanos, esa creencia está muy viva el día de hoy. Esa creencia de que, mira, tú tienes el favor de Dios, por tanto tendrás bendición terrenal. Si tú realmente agradas a Dios, serás rico, te irá bien en tu carrera, en tu trabajo, tendrás buena salud, no tendrás problemas. Eso es lo que algunas personas nos dicen, que tú puedes tener tu mejor vida ahora. Pero Jesucristo nos dice algo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que Jesucristo nos dice? Que tú me puedes seguir y ser un verdadero discípulo de Jesucristo y experimentar pobreza y hambre y lamento y rechazo. Eso es lo que puede suceder. Ahora, pero cuidado, no es la pobreza que te hace ser aceptado por Dios. Es la pobreza en espíritu. Eso es lo que lleva al apruebo de Dios. Y tú, que quizás Dios te ha bendecido más, no es tu riqueza que te va a dejar fuera del reino, pero es un corazón que prioriza las cosas materiales. Eso te puede dejar fuera del reino. Es una vida satisfecha con este mundo. Es cuando tú rechazas a las personas que señalan cosas que hay en tu vida, que señalan tus prioridades materialistas, que te exigen humillarte, que te llaman a lamentarte y a llorar. Y cuando tú rechazas esas cosas, tú rechazas la palabra de Dios y puedes estar demostrando que tú no eres realmente seguidor de Jesucristo. Santiago le dice a los ricos que deben llorar y aullar por las miserias que les vendrán. ¿Por qué? Porque esas personas tienen una prioridad tan grande en lo material que están dispuestas a ser injustos con sus trabajadores por hacerse ricos. Eso es lo que está pasando. Son las actitudes, son las prioridades
Es la confianza que frecuentemente se pone sobre las riquezas. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dijo después de que el joven rico llegó con él? El joven rico viene, Señor, maestro, dime, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? No, pues cumple los mandamientos. Pues los he cumplido. No ten el orgullo. Y Jesucristo entonces le dice, ve y vende todo lo que tienes. Se aleja triste, ¿por qué? Porque ama las riquezas. Su prioridad está en las riquezas, no en Cristo, no en seguir a Cristo, sino en las riquezas. ¿Y te acuerdas lo que Jesucristo dice después? Dice, cuán difícil es que el rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos se quedan pasmados. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque lo que ellos entienden es que tener el favor de Dios es ser rico. Y si eres rico, tienes el favor de Dios. Pero no es tu riqueza que te separa de Dios, es tu amor por la riqueza que te separa de Dios. Y sabes, hay ciertas actitudes que es que van de la mano de la riqueza. Y si tú tienes mayor prosperidad que otros, ten cuidado. Porque ese orgullo, esa sensación de que tú lo has ganado, de que por alguna razón tú eres más inteligente que otras personas, o trabajas con mayor esmero, o que supiste aprovechar tus oportunidades, te llena de soberbia. Y la posesión de ese dinero te puede hacer pensar que tú lo tienes todo y enfocarte en este mundo. Pero el verdadero discípulo de Jesucristo, sin importar cuánto dinero tiene en la chequera, es una persona genuinamente humilde. Que puede tener mucho dinero, pero llora por el pecado y el pecado de su propia vida. Que muestra tanto los valores de este reino que ni su dinero le va a ser popular en este mundo. Porque sus valores chocan con los valores de este reino. Y te pregunto, de esas dos listas que teníamos, ¿cuál de esas actitudes describen tu vida? ¿Cuál se parece más a ti? Bueno, el discípulo de Jesucristo no solamente tiene ciertas actitudes, pero ahora Jesucristo se va a enfocar en la conducta, en el trato de las personas. Especialmente se va a enfocar en esa última bienaventuranza, la de gozaos cuando os maltratan. Ok, vamos a enfocarnos en ese momento, dice Jesús. Y lo que vamos a encontrar es que el verdadero discípulo de Jesucristo evidencia un trato inconcebible hacia las personas que lo maltratan. Hacia las personas que lo maltratan. Mira lo que Jesucristo dice. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora, si prestamos atención a lo que Jesucristo dice en estos versículos, es inconcebible que alguien actúe así. ¿Cómo? ¿Así? Ahora, noten las acciones sorprendentes que el verdadero discípulo de Jesucristo tiene hacia sus enemigos. ¿Cuáles son esas acciones sorprendentes del verdadero discípulo? Ama. ¿A quién? A sus enemigos. Bendice.
desea la bendición de Dios sobre ¿quién? Las personas que lo maldicen. Ora. ¿Por quién? Por el que le calumnia. Al que le golpea en la mejilla, ¿cómo responde? Pone la otra. Ahora, en el contexto judío, en el nuestro también, pero en el contexto judío, darle una bofetada a alguien con la mano, en público, en la cara, era uno de los insultos más graves que tú podías propinarle. Era un insulto horrible. Cuando tú querías humillar a alguien públicamente, esto es lo que hacías. Y Jesucristo entonces está diciendo, viene una persona y te humilla de la manera más vergonzosa posible. ¿Y qué haces? ¿Respondes con un puño? No. Pones la otra mejilla. ¿Te quiere quitar la capa? En la ley judía, si tú tenías una deuda con alguien, esa persona podía venir y te podía pedir la capa si tú no le podías pagar, pero no podía pedir tu túnica. La capa era como el abrigo, la capa era lo que nosotros llamaríamos nuestra camisa. Entonces no te podía quitar la camisa de la espalda, pero sí te podía quitar el abrigo. ¿Qué dice Jesucristo? No, está bien, te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Vaya actitud, ¿no? O sea, esto es inconcebible realmente. Viene alguien, te pide ayuda, dáselo. Y no se lo des como préstamo. Dáselo, regálaselo. De hecho, la ley judía prohibía cobrar intereses, aunque muchos de los judíos sí lo hacían. Pero prohibían cobrar intereses. ¿Por qué? Porque tú no debías de sacar algún beneficio de tu hermano necesitado. Jesucristo dice, más allá de eso, no solamente no le cobres intereses, pero regálale lo que él necesita. Esto es lo que deberíamos de hacer, deberíamos de ser generosos, no deberíamos de aprovecharnos de la situación de otras personas. Y al final viene la expresión quizás más chocante, que es cuando él dice en el versículo 31, lo que conocemos como la regla de oro, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora, lo que Jesucristo dice aquí se conocía en el mundo antiguo. Existían versiones de la regla de oro. Existían principalmente dos versiones de la regla de oro. ¿Sabes cuáles eran? La primera forma de la regla de oro decía lo siguiente: trata bien a las personas para que te traten bien a ti. Ahora, noten cuál es la motivación de esa regla de oro. Trata bien a los demás, la motivación es que te traten bien a ti. Jesucristo eso no es lo que dice, ¿verdad? Él dice, trata bien a los que te tratan mal. Pero no solamente dice eso. La segunda versión de la regla de oro era negativa. Era esta: no trates a otros como no quieres que te traten a ti. Eso es bastante impactante de por sí. Pero Jesucristo va mucho más allá de eso, ¿no? Jesucristo dice, mira, no solamente tú puedes omitir hacer cosas malas, pero Jesucristo te pide que tú cometas buenas obras, que tú hagas buenas obras por las personas que te maltratan. O sea, que tú haz lo que tú quieres que te hagan a ti. Una cosa es, bueno, yo no quiero que alguien me dé una bofetada, por tanto yo no le voy a dar una bofetada a nadie. Otra cosa es decir, mira, yo quisiera que las personas me sirvieran, entonces yo voy a servirte a ti. Especialmente cuando es una persona que te ha maltratado. O sea, Jesucristo está diciendo algo exagerado. Esto es inconcebible. Y estoy seguro que cuando escuchamos estas cosas, en tu corazón, igual que en mi corazón, hay una reacción. Y la reacción es, pero Lucas, espérame. Me estás diciendo que... Y empezamos a poner todos los argumentos, los reclamos. Lucas, pero es que tú no sabes mi situación. Tú no sabes lo que me hicieron a mí.
Tú no sabes cómo me han maltratado a mí. Y empezamos a poner todos estos argumentos para justificar y encontrar excusas y lagunas en lo que Jesucristo dice para no tener que vivir de esta forma. ¿Sabes? Yo no tengo tiempo para rebatir todos los argumentos que tú estás presentando en tu mente en este momento. Yo solamente te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde vienen esos argumentos? ¿De este mundo o del reino de los cielos? Vienen de este mundo. Pero el verdadero discípulo de Jesucristo no tiene los valores de este mundo. El verdadero discípulo de Jesucristo tiene los valores del reino de los cielos. Y la gente le dirá, tú estás loco si tú vives así. Pero así vive el verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Sabes? Esto es chocante y es un contraste sorprendente con los falsos discípulos. Mira lo que dice Jesucristo en los siguientes versículos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Cuál es uno de nuestros refugios inmediatos? Cuando empezamos a escuchar todo esto que Lucas y Jesús nos piden, ¿qué es lo que empezamos a decir? Lo que empezamos a decir es, no, pero mira, yo soy muy amoroso con tal, tal y tal. Y yo sí oro por tal, tal y tal. Y yo sí le presto a tal, tal y tal. Y yo sí bendigo a tal, tal y tal. Sí. ¿Quiénes están en esa lista? Tus amigos, tus familiares, quizás hermanos de la iglesia. ¿Quién no está en esa lista? Casi te garantizo que no están tus enemigos. No están los que se aprovechan de ti. No están los que te insultaron. No están los que te hicieron quedar mal. Entonces nosotros de inmediato vamos a las personas que sí amamos. Y Jesucristo dice, muy bien. Eso lo hace el pecador. Si tú eres mi verdadero discípulo, ¿qué debes de hacer? Amar al que te trata mal. Orar por el que te trata mal. Bendecir al que te trata mal. Eso es lo que tú debes decir. Quizás tú dices, no, yo no tengo enemigos. Ok, quizás no enemigos que quieres matar. Pero gente que te ha insultado, gente que se ha aprovechado de ti, gente con la que tú no quieres hablar, gente con la que tú no te quieres ver. Seguramente sí. Y quizás tú dices, pero mira, yo no les estoy haciendo mal. Jesucristo no te pide que no les hagas mal. Jesucristo te pide que tú les hagas bien, de manera positiva, de manera activa. Y hermanos, eso es inconcebible para nosotros. ¿Para qué nos motivaría a vivir así? Noten ahí la motivación, los últimos 2 versículos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Eso es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Noten las motivaciones sorprendentes del verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuáles son sus motivaciones? Primero, quiere un galardón grande, no aquí sobre la tierra, sino en el cielo. De la mano de su Padre. Eso es lo que Él desea. Aquí lo van a rechazar. Aquí lo van a marginar. Pero en el cielo tendrá un galardón de su Padre. Y de hecho, ese comportamiento demuestra que es realmente hijo del Altísimo. Pero noten la segunda motivación. La segunda motivación es esta.
porque Él, Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es lo que le motiva? Le motiva a imitar a su Padre Celestial. ¿Cómo es Dios? A ver, ¿alguna vez el sol ha salido solamente sobre los buenos de la tierra? No, cada día que sale el sol sale sobre los buenos y los malos. Ahora que está lloviendo solamente sobre los terrenos de los justos y buenos? No, está lloviendo sobre todos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios muestra su paciencia, Dios da comida para comer y agua para beber, sol para calentarnos. Dios lo hace sobre todos y nosotros, imitando a nuestro Padre Celestial, debemos de ser buenos para con todos, no solamente los buenos, sino también los ingratos y los malos. Y hermanos, cuando escuchamos esto se nos hace inconcebible, inconcebible. Esta semana, hermanos, un reconocido autor cristiano confesó que había estado viviendo en una relación adúltera los últimos 8 años. Eso de por sí ya casi ya no es noticia. Pero varias situaciones de ese contexto me llamaron la atención. Primero, la confesión de este autor fue clara, contundente y humilde. Pocas veces sucede así. Segundo, la edad. Este autor tiene 76 años. Comenzó su relación adúltera a los 68 años de edad, después de 47 años de matrimonio. Ahora tiene 55 años de casado. Creo que es una lección que nadie se puede relajar, nunca. Las caídas no son de los jóvenes solamente, son de cualquiera de nosotros. Pero lo que más me llamó la atención fue la respuesta de su esposa. Ella sacó también un comunicado expresando su profundo dolor por lo que su esposo había hecho, pero también diciendo que entendía que la obra de Cristo era suficiente para perdonar también el pecado de su esposo. Y dijo que ella había hecho un pacto matrimonial 55 años atrás y que no lo iba a disolver ahora. Y pedía que Dios le diera gracia para poder perdonar a su esposo. Es increíble. Pero todavía hay algo más. En el 2023 ese autor fue diagnosticado con Parkinson's. Y ellos en entrevistas posteriores habían descrito cómo la esposa se estaba preparando para cuidar de su esposo en ese inevitable proceso de decaimiento físico que le vendría. Entonces, esa mujer, cuando ella escoge perdonar a su esposo y quedarse con él, ella está aceptando la tarea de cuidar, bañar y atender cada necesidad de un esposo que pronto será completamente incapaz. Yo estoy seguro que hay muchas personas que le están diciendo o están pensando, mujer, escápate. Es la oportunidad perfecta. Nadie te va a juzgar, nadie te va a culpar. Mira, tú vive tus últimos años de tu vida con mayor paz y tranquilidad. No sufras atendiendo a ese hombre que mira lo que te hizo. Pero esa mujer está viviendo según los valores del reino, no según los valores de este reino. Ahora, una cosa más. Esa mujer, esa hermana, está haciendo un sacrificio enorme. Y es impensable lo difícil que ese acto será para ella. Pero lo está haciendo para su esposo. Jesús te dice, haz eso con tu enemigo. Haz eso con tu enemigo. Eso es inconcebible.
Eso es demasiado. Y estoy seguro que nos damos cuenta que no podemos. Y eso nos lleva al mensaje central de las Escrituras. Porque tú pudieras llegar aquí, escuchar el mensaje y salir y decir: yo voy a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Yo voy a poner manos a la obra. No como todos esos falsos discípulos que estaban ahí con Cristo, no como los falsos discípulos que hay aquí en Iglesia Bautista de la Gracia. Yo sí lo voy a lograr. Y si eso es el mensaje que te llevas, te llevaste el mensaje equivocado. Porque el punto es que ninguno de nosotros puede vivir así. Solamente una persona logró vivir así. ¿Quién fue? Fue Jesús. Fue Jesús. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Jesús, estando satisfecho y disfrutando plenamente las glorias del cielo, tomó carne humana y vivió entre nosotros y sufrió como nosotros, experimentó la tentación como nosotros. Jesús sufrió la marginación, la persecución, incluso la crucifixión. ¿Por qué? Para pagar por nuestro pecado, para pagar por nuestro orgullo, para pagar por nuestra autosatisfacción, para pagar por nuestra obsesión con este mundo material, para pagar por nuestro rechazo de la palabra de Dios. Para que nosotros pudiéramos tener el perdón de Dios y ser hijos del Altísimo. Entonces, no está en nosotros lograr ser así. Nosotros tenemos que tener el perdón de Dios, que viene a través de Cristo, que vivió estas cualidades perfectamente. Entonces, tus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Pero, tengamos cuidado. Porque también hay una corriente en la vida cristiana, en nuestro mundo cristiano el día de hoy, que lo que dice es: mira, tú no lo puedes hacer, Cristo lo hizo por ti, gloria a Dios, siéntete libre y vive como quieras. Y nos roba el peso de las palabras de Cristo en este pasaje. No, tú no lo puedes hacer por ti mismo. Cristo lo vivió perfectamente, sí. Pero por medio de su obra, Él te transforma para que en el poder del Espíritu Santo tú sí puedas vivir así. Y Cristo espera que tú vivas de esta forma. Y te capacita para que vivas de esta forma. Así vive el verdadero discípulo de Cristo. No es perfecto, no es fácil, pero Él vive y crece en esta dirección. Eso es lo que Él pide de nosotros. ¿Recuerda la enseñanza principal? Si eres un verdadero discípulo de Jesús, vives de una manera radicalmente diferente. Hermanos, esto es radicalmente diferente. Pero tendríamos que agregarle: vives como Jesús. Vives como Cristo. Así vivió Cristo. Y nos sentimos confrontados. Y deberíamos de sentirnos confrontados. Deberíamos de reflexionar. Aquí vienen algunas preguntas de reflexión. ¿Vives como el mundo, aunque dices ser discípulo de Jesús? ¿Tus valores son los valores de este mundo? ¿Tu conducta es como la de este mundo?
¿Vives con un sano descontento con este mundo y un profundo anhelo por el reino de Dios? ¿Sabes? Si estás satisfecho con este mundo, no tendrás anhelo por el siguiente. Si tu enfoque está en el aquí, en el ahora, no estarás enfocado en el reino de Dios. Pero la evidencia más grande de tu discipulado de Cristo es cómo tratas a las personas que te maltratan. ¿Las tratas como Cristo te trata a ti? ¿O tu trato es como el mundo te dice? Última pregunta. ¿Confías en Cristo para que Él transforme tu corazón? Quizás tú no eres seguidor de Cristo. Quizás tú dices que sí eres seguidor de Cristo, pero ahora te das cuenta que estás viviendo con los valores de este mundo, no como un verdadero discípulo de Jesucristo. Mira a Cristo. Pon tus ojos en Él, Él te puede salvar. Si tú eres discípulo de Jesucristo, pero en algunos de estos aspectos tú no estás viviendo como un discípulo de Cristo, mira a Cristo, ve su ejemplo, encuentra en Él el poder y la motivación para hacer lo que Dios pide de ti. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Padre, nos sentimos confrontados, nos sentimos superados, nos damos cuenta que hay mucha distancia en nuestra vida entre lo que tú esperas y lo que nosotros somos. Pero Padre, te pido que tú nos permitas vivir como verdaderos discípulos de Cristo, que vivamos como Cristo. Pero Señor, no está en nosotros. Entonces te pido que poniendo nuestros ojos en Cristo veamos cómo Él se hizo pobre, como Él tuvo hambre de justicia, como Él lloró por la injusticia, como Él fue rechazado y crucificado, como por Él estamos capacitados para vivir de una manera que le agrada. Ayúdanos a ser hijos del Altísimo. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.